pueden apreciar, tema ya semifinado, tema ya arriba, se van dos. Los temas que vamos a volver a ver si esto lo aprendemos. Entonces, vamos a empezar con los de esófago. Y para ver esófago, tenemos que remitirnos un poco a identificar algunos síntomas claves que tiene esta porción del tubo digestivo. Entonces tendremos que decir que el esófago, ¿dónde comienza? ¿Qué hace? ¿Qué une? Estamos preguntando anatomía, fisiología. ¿Nadie? El esófago es un tubo que empieza en esta zona, en la termina la orofaringe y La orofaringe, ya. Con el, Pero comienza en la orofaringe, está correcto. Ahí y empieza. se encarga de hacer movimientos. ¿Y dónde termina? En la boca del estómago, bueno, en una porción del En el estómago. Ajá. Y bueno, y hace movimientos que hace que la comida vaya bajando. Pareciera muy simple, ¿no? Que el esófago fuera un tubo por donde pasa la comida. Pero fisiológicamente sabemos que no es así, ¿no? Y si nos podemos a pensar, ¿qué pasa fisiológicamente? A ver, me meto un pedazo de carne, un pedazo de yuca, supuestamente lo mastico, hago mi bolo alimenticio y me lo trago. Para tragar, ¿qué tiene que pasar? ¿Ah? Para que la comida llegue hasta el... ¿Pero qué tiene que pasar para que trague? Ya está, ya está el molito hecho. Hay que empujarlo ¿Ah? hacia la faringe. Hay que empujar el bolo. ¿Cómo? Por la lengua. Con la lengua. Deglutiendo. La lengua tira para atrás. ¿Y ahí qué pasa? Movimiento Tengo que cerrar el camino de tierra. Oye, la historia, ¿no? Me pilo aquí, vamos al otro lado, abre la faringe, abre el esfínter esofágico superior, abre para que se deposite, y como es un tubo y no es un tubo, porque en realidad es un tubo muscular, un órgano que tiene músculos, porque tiene que hacer el transporte activo a través de movimientos peristálticos para llevar el estómago desde la faringe hacia el estómago y hace movimientos peristálticos. Y cuando llega al estómago, ¿qué tiene que pasar antes que llegue al estómago? Que se abra el esfínter esofágico inferior, que pase y que después se vuelva a cerrar. Y después que se cerró, ¿qué va a pasar?
el esófago es igual que cuando van a hacer limpieza, tengo que limpiar. Esto se llama el aclaramiento esofágico. O sea, entonces tiene mecanismos de secreción, tiene glándulas, tiene muco, líquido saliva, tiene secreciones glandulares que secretan carbonato, polisacárido, que lo que hace es echarle una barrida, una limpiada al esófago para que todo lo que quedó a medio camino pase nomás. Otra tragada, otra limpiada. Aquí no se queda nada sin limpiar, ¿no? Entonces, así como va bajando, el otro va limpiando, ¿no? Entonces no es tan simple de pensar que el esófago es un simple tubo transportador, sino que hace un transporte activo del alimento y también preserva limpio el esófago de los alimentos para que esté todo limpio en su sitio. Arriba, en la parte superior, ahí interviene pues la parte neurológica, ¿no? Yo tengo que tener el sistema neurológico intacto, como los pares geniales, el espinal, el hipogloso, que son los que hacen todo el sistema de mecanismo de coordinación entre el trague, levante, ponga, abra, pase, ¿no? Es una maquinaria bastante compleja que interviene más de un par craneal, ¿no? Para que pueda llevarse a cabo la deglución. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, veo que es necesario esclarecer de que el esófago, vamos a decir, la primera parte de la digestión, bien empieza la masticación, la salivación, la pialina, qué sé yo, el esófago también aporta, ¿no? Su parte en este proceso, y que hay que tener en cuenta que tiene mucosa y tiene muscular, fundamentalmente, ¿no? Tiene músculo longitudinal y músculo circular, dos capas musculares, y tiene mucosa, y tiene una mucosa diferente arriba en la parte superior y en la parte inferior, otro tipo de mucosa, porque tienen funciones diferentes. Uno de los principales síntomas referidos a la actividad fisiológica del esófago es muy importante. Es la disfagia. Esa dificultad para tragar, entendiéndose tragar como el paso del alimento desde la boca hasta el estómago. Esa es la disfagia. Dificultad para deglutir bolas. Entonces, de entrada ya vemos que esa disfagia en realidad puede ser una disfagia faríngea y una disfagia esofágica. ¿Cuándo será faríngea?
cuando la dificultad está en la imposibilidad de pasar el alimento hacia el esófago. Se queda, me atoro, me agarra todo, lo vuelvo para atrás, no puedo pasar porque hay una descoordinación neurológica central que impide que se puedan mover los músculos faríngeos en esa secuencia y en ese orden y la exactitud necesaria como para hacer que el movimiento sea perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente no va a poder pasar. Inmediatamente de acá arriba se va a atorar, se va a ahogar, no va a poder pasar. No, ese es un problema neurológico, es una disfagia faríngea de orden netamente neurológico central, que tiene que ver con alteración de los pares craneales. Eso no vamos a ver, lo irán a ver en neurología, neurocirugía. Nosotros nos vamos a dedicar a la disfagia esofágica. Una vez pasó, ya tiene que progresar el alimento, tiene que llegar al final, tiene que abrirse, tiene que pasar, tiene que cerrarse, tiene que limpiar. Algo está pasando que no está pudiendo cumplirse con esa situación. Esa dificultad de la disfagia puede ocurrir en disfagia. Tenemos básicamente dos tipos de disfagia. Una disfagia funcional y una disfagia mecánica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a establecer en base a criterio clínico la diferencia entre una y otra. Primera pregunta del examen. Establezca la diferencia en base a criterio clínico del orden agudo inflamatorio y el orden agudo retroactivo. Para poder establecer cuál es la diferencia entre ambos, yo necesito un criterio. Lamentablemente algunos de ustedes en el examen me preguntan, ¿y qué es criterio? Ya me complica la situación, me amarga la existencia de pensar que hoy en cuarto año de medicina no sé por qué es criterio. Pero en algún momento nosotros hicimos algunas cosas para poder establecer diferencias, porque no es lo mismo decir este es así, este es así. ¿Qué estoy haciendo? Describiendo por separado cada uno de ellos, pero no estoy estableciendo las diferencias que existen entre uno y otro, que no es lo mismo. Yo puedo decir, esto respecto a esto parecen igual, pero tenemos que darnos un criterio para poder diferenciarlos. Entonces podemos decir criterio tamaño. Según el tamaño, este es más grande y este es más chico. Criterio color.
Por color, este es negro y este es gris. Por sistema de forma de tomar, este tiene una bombilla retráctil y este tiene una tapa con un pico, según la forma como está formando. Este es para bebida caliente, este para bebida fría, respecto al criterio tipo de bebida que almacena. Por el peso, este es más pesado, este es más liviano. Puedo inventarme 1000 criterios, pero tengo que diferenciarlo de alguna manera. Yo no puedo decir, si no lo miro voy a decir, este es negro, así, así, pero no sé si es más pesado, no sé si es más grande, mientras no lo vea al otro. Si no lo diferencio, si no lo contrasto, no puedo establecer la diferencia. Y en diagnósticos, lo que importa es la diferencia, porque por eso se llama diagnóstico diferencial. Yo hago diagnóstico diferencial a través de la identificación de las diferencias. ¿Y cómo hago las diferencias? A partir de los criterios diferenciadores. Más peor, más mejor. Y cuando vimos los tipos de dolmen agudo, se los puse en la pizarra. Si revisan su fotografía, sus cosas, estaban los 4 tipos de dolmen agudo en la pizarra con los criterios allá. Todos veníamos respondiendo cómo se diferenciaban cada uno de ellos. Porque es la única forma de poder saber de qué se trata en la vida real. Porque yo me enfrento a algo, identifico y comienzo a decir, este es acá, no, este es de aquí, no, este es súbito, no, este no es, entonces vamos al otro. No. Pero yo tengo el criterio. Si no me equivoco, creo que de todo el curso, 2 personas solamente pudieron contestar esta pregunta. 2 de 57. Que establecieron los criterios y las diferencias. Lo otro era una descripción simplemente de uno y del otro. Pero no había una, como decía ahí, establezca la diferencia. En base a criterio clínico. Entonces, la columna de izquierda, donde decía criterio, la mayoría la dejó en blanco. Entonces, ni siquiera le llamó la atención que decía en base a criterio clínico. Si hay una columna que dice criterio, no estaba de adorno. No por eso están mal las preguntas, obviamente. Y tampoco está bien. Si está metido entre medio escrito, bueno, ni modo. Habrá que leer mejor e interpretar mejor. Pero lo correcto es que a esta altura, les comentaba en las primeras clases, una de las destrezas intelectuales cognitivas superiores era la diferenciación y la comparación. Son ya destrezas cognitivas superiores. Y en el médico esas tienen que estar muy desarrolladas, porque en base a eso es que hace diagnóstico diferencial de las distintas enfermedades. No le achunta la primera, tiene que diferenciar para saber cuál es cuál. En el método clínico está puesto. Cuando yo digo el refinamiento de la hipótesis, es justamente eso, ¿no? La diferenciación clínica. Bien. Entonces,
vamos a aprovechar el ejercicio como para establecer qué criterio, con qué criterio podemos comparar la disfagia. ¿Qué quisiera saber yo? ¿Qué le preguntaría al paciente que tiene disfagia? ¿Y cómo le preguntaría la evolución? Si ha ido empeorando. Se ha ido empeorando. Si empezó con sólidos y después se pasó a líquidos. Pero, ¿no le parece que medio raro empezar por ahí? ¿Cuándo empezó? Ok, eso es más. ¿O desde cuándo tiene este problema? ¿No? Me atoro con la comida. Ok, no. ¿Desde cuándo? No. O sea, el tiempo, la variable tiempo, nos va a decir que las funcionales tienen años y las mecánicas tienen meses. Ya tenemos un elemento diferenciador con un criterio tiempo. Ok. Pero eso en cuanto a la duración. ¿Cómo? En cuanto a la duración, ¿Desde hace cuánto tiempo que tengo este problema? Hace 6 años, hace 8 años, hace 10 años. Esto no lo tengo hace unos 4 meses, que no tenía nada. A eso se refiere el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene este problema? Ya sé, el tiempo. ¿Bien? ¿con qué tipo de Evolución. Si es con sólido, ¿cómo sería ese criterio entonces? ¿Cuándo aparece? ¿Tipo de alimento? ¿Con qué tipo de alimento? La consistencia de la Eso, consistencia estamos hablando. Respecto a la consistencia del alimento, va a decir que el mecánico, comenzó a atorarse con un pedazo de yuca. Después con una yuca, con un sonso semisólido. Después semilíquido con un licuado. Y por último con agua. Y por último un poco de nada. Esa es una secuencia que llaman, que es una disfagia lógica. Porque es lógico que empiece por lo más duro y vaya terminando en el líquido. Al comienzo más duro, después más chiquitito, me atoré después, dejé comer eso, me lo hice licuar y lo comiendo licuado, después ya ni licuado, después para comer agua y ahora ni agua ya. Nada. Hay una secuencia que se llama disfagia lógica. Se va atorando el paciente con los alimentos en una secuencia. En cambio, esta otra le importa un pito si comes carne o si comes yuca o si comes sopa o si tomas agua. A veces con agua, a veces con carne, a veces con licuado, a veces con puré. No hay una relación entre la consistencia del alimento y yo me atore. Por eso también esta también se llama una disfagia
paradójico. Esta es lógica, esta es paradójica. Ok. ¿Qué más quisiéramos saber? Que esta me da una pauta más. Una pregunta importante. ¿Ah? Si es permanente, Eso. o sea, si es Todas las veces que come, ¿usted se atora? Entonces, aquí viene un poco el tema de la evolución. Esta es episódica. A veces sí, a veces no. Y uno dice, bueno, tiene su marco, vamos a decirlo, de muchos años. Si fuera permanente, estuviera muerto. ¿Y cuándo? Cuénteme cuándo sí, cuándo no. Ah, cuando estoy tranquilo. Digo tranquila porque obviamente con las mujeres más frecuente. Estoy tranquila, sin que nadie me esté fregando, sentada cómodamente en el comedor, relajada. ¿Cómo bien? No siempre, pero como bien. No me atoro. Mi vida cotidiana, seguro. Entonces, ¿qué pasa? Me lleva a que no coma, tenga que irme a otro lado a comer, porque me atoro, me causa estrés la comida, entonces no como, solamente como en mi casa. Me conlleva un problema, además, emocional, muy importante. Como me atoro, después puedo vomitar o regurgitar, y ya que sos una loca de mierda, que tenés bulimia, que tenés no sé qué, ¿no? Que ya está etiquetada, bullying, ya estuvo, listo. Vaya al psiquiatra, vaya al psicólogo, tu problema es la cabeza. Y llegan así los pacientes con el chiste. Ya han pasado por psiquiatra, por psicólogo, han hecho tratamiento por su bulimia, ¿no? En cambio, esta otra es permanente. ¿Qué quiere decir permanente? Sí, que todas las veces que yo como, me voy a tratar. De acuerdo a cómo va mi secuencia con la consistencia del alimento, obviamente. Ya comencé a atorarme con los sólidos, cada vez que coma sólido, la voy a parar. Y paso al otro. Viví un tiempo, el día que me atoro con un puré, puedo poner un puré de zapallo, puré de papa, o lo que sea, igual me voy a parar. Porque no tiene nada que ver con el alimento, ¿sí? Sino porque el mecánico va cerrando, y la luz va disminuyendo. Por eso que esto es mecánico. Desde el punto de vista fisiopatológico, esto es una disfunción funcional del esfínter esofágico inferior que no está funcionando bien. En cambio el otro, la luz se va cerrando, y ya está.
tú. Hay algo que a veces uno le pregunta al paciente, y bueno, ¿y cómo mejora o cómo come mejor? Ya dijimos que la tranquilidad, la paz, ¿no? El tema ambiental. Y además, maniobras ejecutorias. O podemos poner las maniobras deglutorias como un criterio y podemos poner que aquí sí funciona. Maniobras deglutorias. Maniobras deglutorias. ¿Qué es una maniobra deglutoria? Me estoy atorando o me atoré, cuando me atoro, ¿qué hago? ¿Ah? Intento que pase. ¿Cómo intento que pase? Tomo agua o trago fuerte para empujar y que el peristaltismo lo empuje, ¿no? Si me traigo un pedazo medio grandecito por apurado, ya nomás, ¿no? Intento, levanto el cuello como hace el avestruz, el pillo, levanta la cabeza, hace una valsalva y aumenta la presión y ¡pum! Lo pasa. Es una maniobra deglutoria. ¿En el funcional funciona? Sí funciona. Acá no funciona. Porque no obedece a la fisiopatología. El uno es constructivo, el otro es funcional. Uno mecánico, la luz se ha ido disminuyendo y ahora lo que haga está disminuida. En cambio el otro no funciona bien, ¿no? Aumento la presión, cede, ya está. Entonces ya tengo cómo preguntar y tengo cómo diferenciar uno de otro en base a algunos criterios establecidos. ¿Pierde peso? El mecánico debería perder peso porque... Obviamente que pierde peso, los dos, porque no se van a alimentar bien. ¿Quién pierde más peso? El mecánico. El mecánico, porque su pérdida es más corta, su tiempo. No tiene, como el otro puede comer, a veces no le pasa nada, ¿no? En cambio, la pérdida de peso, si bien hay, aquí es mucho más notoria, porque es en menos periodo de tiempo. Y es mucho más limitante. Porque no es lo mismo comerse un bife que comerse una sopa licuada, por más que tenga carne. Ya la carne está desnaturalizada, tanto hervir ahí para poderla licuar y ya no tiene el valor proteico ni las calorías necesarias y suficientes como para aumentar el peso o su requerimiento energético calórico basal. Pero no lo hice. El coso lo ponía por... Ya nos estamos pasando aquí, en realidad, hay otros síntomas, pero tiene que ver con la diferencia. Hasta aquí podemos decir, la disfagia, y aquí porque hay otra manifestación que es la consecuencia de la disfagia. Entonces, ¿qué es la diferenciación clínica? ¿Quién se anima a patear una definición?
quiera, porque de aquí en adelante todos los exámenes van a tener lo mismo. Es mostrar las diferencias entre dos enfermedades en base al criterio, es decir, que los criterios son características que tienen las enfermedades y mostrar específicamente las diferencias. O sea, repetir, pero Hay una diferencia. Lo que pasa es que cuando dicen las diferencias pueden ser de muchas formas. Yo puedo decir diferencia clínica, pero mañana se me ocurre decirle cuál es la diferencia endoscópica o cuál es la diferencia radiológica. Entonces ya son otros criterios, ya no son clínicos, ya son imagenológicos. Entonces, siempre la diferenciación es contrastar dos o más situaciones o entes, cosas, a través de criterios establecidos. Fíjense con los mismos. Con esta vara lo voy a medir, con esta otra lo voy a medir, con esta otra lo voy a medir. Con el mismo. No puedo utilizar otro. Si no, no estoy diferenciando. Nada. ¿Vamos entonces? Ok. ¿Qué otro síntoma esofágico hay? Pirosis. ¿Qué es la pirosis? Es una sensación de quemazón en la región retroesternal o epigástrica. Tan simple como eso. Pirosis. ¿Qué otro síntoma? ¿Ah? Soy sordo. Regurgitación. ¿Qué es la regurgitación? Del alimento y ya estando en el estómago se vuelve para atrás. ¿Y cuál es la pseudo regurgitación? ¿Ah? Del esófago a la boca. Porque es muy sencillo decir que hay la pseudo. Si yo tengo un problema y esto lo dejo abierto, si esto va para arriba, es regurgitación. Pero si esto está cerrado y el alimento se queda aquí y aquí se va para arriba, ya no es, como dice tu compañera, que del estómago se va. Aquí no digo el estómago. Por lo tanto es pseudo regurgitación, porque no es el estómago, viene del esófago. ¿Cómo diferencio uno de otro? ¿Ves cómo son rápidos para contestar? O ni siquiera han establecido con qué criterio los va a diferenciar. Es un ejercicio mental, es una costumbre, uno tiene que acostumbrarse, cuesta. Pero
una vez le entró la maña, acabó la discusión. Entonces, ¿cómo diferencia uno de otro? El criterio podría ser entonces la apariencia macroscópica del alimento. Podría diferenciarse. Consistencia. A ver, ¿qué? Si no, o sea, si llega al estómago, a la diferencia macroscópica que es una diagonal. Pero voy a meter en el microscopio. No, macros. Macroscópico, a ver, dígame, maestro. Al capaz que estemos templados, no sé. Ya, ok. Entonces, ¿qué pasa? El alimento refluido, por un lado, es ya procesado, semiprocesado. El esofágico no ha sido ningún proceso, o casi ninguno. Pero ahí está un poco la dificultad. ¿Por qué? Porque la saliva tiene tiamina, tiene también un procesador. ¿No? Y si está en el esófago retenido, yo sigo segregando saliva. Y sigo macerando, si queremos llamar esos alimentos. Entonces es difícil establecer si esto viene del esófago o viene del estómago. Entonces podría ser el tiempo en que se ingiere hasta que No, o el tiempo similar. no hay mucha. Vamos por ahí, está tibio. Entonces, si la característica macroscópica no me sirve, tengo que preguntar otra cosa. ¿Qué tiene la del estómago que no tiene la del esófago? Ácido. ¿No? Entonces, mi líquido es ácido, que se me sube a la barriga. Ahí está la diferencia. Ese alimento del esófago es desagradable, pero no es ácido. No quema, pero quema el estómago. Te quema hasta las cuerdas vocales, te puede hacer toser y doler el oído. Te quema la garganta. Ah, ya es diferente. Es mucho más líquido. Mucho más líquido. Porque hay harto jugo gástrico, qué sé yo. En cambio, aquí en el esófago es mucho más compacto, es así más sólido, más pastoso. Si lo ven. Entonces hay que diferenciar. Ese criterio entonces sería sensación. El criterio puede ser el sabor que tiene el líquido refluido. Ácido. Como ácido. Y el otro puede decir que ocasiona, aparte del vómito, que todos los vomitan, pero el otro puede dar lesiones de cuerdas vocales, acceso de tos, por la quemazón que produce. Síntomas respiratorios. Entonces, fibrosis, regurgitación, pseudo-regurgitación. Otro. ¿Ah? No escucho. Vómito. ¿Qué tiene que ver el esófago con el vómito? ¿De dónde viene el vómito? Del estómago. ¿Qué tiene que ver el esófago? Nada. Por lo tanto, lo que el paciente dice vómito en realidad es una pseudo-regurgitación o una regurgitación, pero no es vómito. Porque el vómito, ¿qué tiene? ¿Cómo diferencio? ¿Ah? Por la expulsión. No. El vómito tiene un amigo íntimo. El amigo Hugo. ¿Cuáles son las náuseas de mi vómito? El amigo Hugo no se separa. Los náuseas. ¿No? En la salida de funcionamiento parece vida de náuseas. En cambio, las otras no tienen náuseas. Directamente aparecen sin náuseas. Porque el vómito no tiene nada que ver con el tema esofágico. Otro. Odino. ¿Quién faló?
Dolor al tragar. Al tragar. O al deglutir. Ah, porque tragar me duele la garganta y puedo tener hidrofagia. No, me duele la garganta nomás. Hiciste anoche gárgaras con tachuelas y me dolió la garganta. Pero ya cuando al deglutir de la mitad para abajo, ya cuando está en el esófago, la deglución, si me duele al pasar el paso del alimento, ¿no? Sí, siento que pasa y me duele, pero es el paso del alimento. No es un dolor que aparece porque de la noche a la mañana o de un rato a otro. No, comí y al pasar me duele. Odinofagia. ¿Qué más? Doctor, ¿podría ser hematemesis? Puede ser. Hematemesis. Vamos a ver hemorragia digestiva, ya podemos decir que es la salida de sangre a través del tubo digestivo superior, sería el ángulo de Treitz hacia el esófago. Hasta ahí llegaron hemorragia estival. Puede verse parálisis esofágica, cáncer gástrico, esofagititis. Cáncer esofágico. Hay muchas causas que pueden generar sangramiento esofágico y vómito de sangre llamado hematemesis. ¿Qué más? ¿Qué más? Mal aliento puede ser. Pues, ¿cómo se llama eso? Halitosis. Halitosis. Si el alimento pues queda retenido a mitad del camino y está fermentándose allí en el esófago, obviamente que va a ser primero contaminado por bacterias y por hongos. Y eso va a generar una halitosis. Con seguridad. Disfonía. ¿Por qué? ¿Por qué puede causar disfonía del esófago? ¿Irritación de quién? ¿De la ciudad? ¿Ah? ¿Del esófago? Del esófago. El esófago no es productor de voz. En todo caso, ¿quién se irritaría? Las cuerdas vocales. ¿Y cómo se irritarían las cuerdas vocales? Lo dijimos hace 5 minutos. El reflujo quema las cuerdas vocales y produce. Otro. La pérdida de peso, muy importante preguntar. ¿Cómo pregunto la pérdida de peso? ¿Cuánto bajo de peso? ¿Bajo de peso? Sí. La segunda pregunta es, ¿y cuánto bajó? ¿Cuánto pesaba y cuánto pesa hoy? Y vamos a ver qué.
¿cuántos kilos perdió? Su ropa. Si usted ve esto, ¿cuántos kilos perdí? Miren aquí. Mire aquí, dígame cuántos kilos perdí. Le estoy diciendo la verdad. No estoy diciendo chiste. ¿Qué ve? Los hoyitos de su cinturón, pero está en el primero, o sea que está más flaco. Pero este está marcado. Sí. Entonces, ¿cuántos huecos hay marcados? 3. ¿Cuántos centímetros hay entre hueco y hueco en los cinturones? 2 centímetros. Entonces tengo 6 centímetros menos de cintura. Usted puede calcular cuánto peso perdió. Exactamente. Cinturita de avispa. Si siempre le quedó grande su pantalón. Buena observación. No es coherente porque para que deje marca tiene que haber sido un uso permanente. Y cuando ya le quedó que se está cayendo, entonces va al otro. Y si no está cayendo, va al otro, independiente del pantalón que usa. Es una forma, vamos a decir, empírica de poder establecer. Pero en realidad interesa la pérdida de kilos de peso. Vamos a poner un ejemplo. Sin hacer bullying. Si el joven pierde 5 kilos y la señorita pierde 5 kilos, ¿la pérdida es la misma? Son los mismos 5 kilos. Perdieron igual 5 kilos. Entonces, ¿qué es lo que interesa? ¿Ah? El porcentaje de pérdida de peso. Los 5 kilos para ella representa el 10% de su peso o más. 5 kilos para él representa el 2% por ahí. O el 3%. Entonces, eso hay que considerar mucho, porque es muy común, ¿no es cierto? Y en la charla cotidiana, ¿no? Que están todas pinchadingas con tircepatide. ¿Cuántos kilos perdiste? Pero nadie pregunta, ¿qué porcentaje de peso perdiste? Que esa es la pregunta clave. Peso habitual menos peso actual sobre el peso habitual, un 2%. Muy fácil. Una regla, una fórmula matemática sencilla para determinar el porcentaje de pérdida de peso. Peso habitual menos peso habitual. Peso habitual menos peso actual sobre peso habitual por ciento. Ahí me da. ¿Por qué yo voy a decir? Hasta el 10% de peso es una pérdida leve. Del 10 al 15 es moderada. 15 al 20, más de 20% de pérdida de peso es una pérdida de peso grande. Entonces ahí ya la cosa cambia. Ahí los kilos no tienen mucha importancia, sino cuánto es la pérdida de peso. Obviamente que hay otras medidas también, porque yo puedo hacerlo como el peso ideal. Y ahí estoy hablando de déficit de peso, que es otra cosa. Que no es pérdida. Pero la pérdida de peso hay que considerarla de esa manera, no en kilos, sino en porcentaje de pérdida de peso habitual. Ya, entonces, ¿cuántos kilos perdí? Ese es un chate trucho, ni paga seguro usted. ¿Qué más hay? Entonces aquí tenemos porcentaje de pérdida.
Eso es lo que importa. Respecto al tiempo, obviamente. ¿En qué tiempo lo termina? Y ahora hay que preguntar, ¿con ayuda o sin ayuda? ¿Qué más falta? Hay uno que nunca lo ponen, que es importante, que es la cialorrea. La cialorrea es un síntoma bastante frecuente en la patología esofágica. Por lo que les dije al comienzo, la presencia de alimentos retenidos o procesos inflamatorios del esófago, el organismo piensa que está comiendo y necesita limpiarlo. Entonces mete saliva, mete saliva, mete saliva. ¿Qué pasa finalmente? Termina con unas glándulas submaxilares y grandangas, ¿no? De tanta saliva que está botando. Porque él sigue pensando que su función es limpiar. Y si no limpió es porque falta más saliva, ¿no? Entonces produzco más, hipertrofia glandular, saliva. Entonces la cialorrea es un síntoma de esofágico. Después, para dentro de los medios auxiliares de diagnóstico, aquí lo necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? Porque no lo puedo palpar al esófago. Está lejos de mi alcance de mis dedos. No lo puedo tocar. Necesito medios auxiliares que me permitan examinar el esófago. ¿Qué tenemos entonces? Rayos X. Esofagografía. Endoscopía. En rayos X podemos tener una de tórax. Porque si no se olviden, en el tórax se ve el mediastino y el esófago está en el mediastino. Entonces algunas cosas las puedo ver en el mediastino. Mediastino ancho me puede indicar algo. Pero lo más importante es el esófago varietado o tránsito esófago gástrico. Es decir, le doy a tomar bario y estoy mirando en vivo y en directo cómo va pasando el bario a través de la columna del esófago y cómo está llegando al estómago. Y ahí veré, se retrasó, se paró, no se paró, le hizo lance, aquí hay una cosa que le está haciendo una curva, porque hay algo que está ocupando espacio, ¿no? Se mueve, no se mueve, hay peristaltismo, no hay peristaltismo. O sea, esto es dinámico, no es una placa simple, sino es un video que tiene varias tomas de fotografía. Ese es el tránsito esófago varietado o el video. Nos sirve. La endoscopía, obviamente que nos va a servir muchísimo. Va a entrar a mirar las cuerdas vocales, vamos a entrar a mirar el esófago y vamos a ver tamaño, distancia, diámetro, si se mueve, no se mueve, si el esfínter está abierto, está cerrado, si hay alimento, no hay alimento, si pasa, si no pasa. La endoscopía es clave en el esófago, porque además de la endoscopía puedo tomar biopsia para hacer anatomía patológica.
porque siempre tengo que pensar en cáncer. Tengo que ir a ver. La calasia puede generar un cáncer, el reflujo puede generar un cáncer, y el cáncer y es un cáncer. O sea que las tres cosas tengo que tener endoscopía y biopsia. Siempre. Cada vez que entre el endoscopio tiene que tomar biopsia. Ya pronto, yo creo que ya llegó. Ya hay disponible en Santa Cruz un ecoendoscopio. Y en la punta del endoscopio tiene un ecógrafo, entonces puedo mirar las paredes con mejor precisión. La ecoendoscopia anda bastante bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Gammagrafía. Sobre todo para el diagnóstico de reflujo. Le vamos a tomar el radioisótopo y después vemos si se va para arriba, no sé, en vez de quedarse en el estómago, se vuelve otra vez. Entonces, me puede hacer el diagnóstico en clase. Funcionalmente, puedo ver cómo está el esófago y sus movimientos peristálticos a través de la manometría. Voy a hacer una sondita y voy a medir las presiones. El paciente va a estar 24 horas con su sondita y yo voy a medir todas las presiones en la mañana, después del desayuno, media mañana, el almuerzo, ¿cierto? Cómo están las presiones, si hay reflujo o no hay reflujo, las presiones en todos los niveles. Muy importante. Y junto con esto, le mido el pH, además, para ver si está ácido sobre todo. Si no debería estar, entonces cuando hay reflujo, me va a decir, ojo, en ciertas horas del día o todo el día, esto está ácido. Entonces, Los esto movimientos es peristálticos. lo que vamos haciendo. Y en algunos casos particulares, sobre todo en sospecha de cáncer, obviamente, la tomografía nos va a permitir estadiar mejor y ver, sobre todo el cáncer esofágico, cuál es el nivel de avance que ha tenido los órganos vecinos para ver si es operable o no es operable, como forma de estadiamiento solamente. No hay metástasis.